Hoy un momento en la vida en el que te das cuenta de que aferrarte te está rompiendo más que soltar, que el peso que llevas no es fortaleza, es una cadena que te roba aire, energía y claridad. Y cuando por fin, con las manos temblando, lo dejas caer, todo empieza a moverse. Las piezas que parecían perdidas encuentran su lugar. Las respuestas que no llegaban aparecen, y lo que antes te perseguía deja de tener poder sobre ti. Este no es un mensaje para los que quieren seguir en la zona cómoda. Es para ti, que estás listo para soltar y descubrir que cuando lo haces, no pierdes ganas, porque cuando finalmente dejas ir, todo encaja. Antes de que comencemos, quiero que vayas ahora mismo a los comentarios y escribas con decisión: hoy suelto y confío, soy estoico. Hazlo sintiéndolo de verdad, como una declaración que penetre en tu mente y se quede grabada en tu subconsciente. Que sea tu compromiso personal para dejar ir lo que no te sirve y abrirte a lo que realmente está alineado contigo. Enseñanza 1. Romper la ilusión de control es abrir las puertas a tu verdadera libertad. Soltar la ilusión de control revela la libertad. Has vivido creyendo que si mantienes cada pieza en su lugar, si anticipas cada problema y mueves cada ficha a tiempo, nada malo pasará. Esa obsesión por dirigirlo todo parece darte seguridad, pero en realidad es la raíz de tu tensión, tu ansiedad y tu agotamiento. Es como colgarte de una cuerda que no está atada a nada. El esfuerzo de sostenerla es inútil, pero no te atreves a soltarla por miedo a caer. Sin embargo, cuando finalmente lo haces, descubres que nunca estabas en el aire, siempre estabas sobre el suelo. El control es adictivo porque te da la ilusión de que puedes protegerte del dolor. Crees que si vigilas todo, evitarás la pérdida, el fracaso o el rechazo. Pero esa vigilancia constante no evita lo inevitable. Solo te roba la paz en el presente. Te mantiene en un estado de alerta que agota tus recursos internos y te aleja de la vida misma. El problema es que la vida no sigue tu guión. Por más que calcules, planifiques o ajustes, siempre habrá giros que no viste venir. Y ahí es donde la obsesión por el control se convierte en una prisión. No puedes relajarte, no puedes confiar, no puedes fluir, porque estás aferrado a que todo suceda exactamente como quieres. Soltar no significa volverte pasivo ni dejar de actuar. Significa hacer lo que está en tus manos con excelencia y luego permitir que lo demás siga su curso. Significa confiar en que, aunque no lo controles todo, tienes la capacidad de adaptarte a lo que venga. Ese es el verdadero poder, no predecirlo todo, sino poder responder a cualquier cosa. Empieza identificando en qué áreas de tu vida te estás aferrando por miedo. Tal vez intentas controlar las decisiones de otros para que no se equivoquen. Tal vez revisas 1000 veces un trabajo por temor a fallar. Tal vez repites conversaciones en tu cabeza para prevenir un conflicto. Pregúntate, ¿esto que hago me da paz o me la quita? Si es lo segundo, ahí tienes una oportunidad para soltar. Practica dejar fluir de forma intencional. La próxima vez que algo no salga como planeaste, respira antes de reaccionar. Observa lo que sucede y pregúntate, ¿qué puedo hacer con lo que hay, en lugar de pelear con lo que falta? Este cambio de enfoque no solo te alivia, sino que te devuelve energía para lo que sí depende de ti. Descubrirás que cuando dejas de manipular cada detalle, la vida empieza a sorprenderte. Aparecen soluciones que no habías considerado, personas que aportan lo que no podías generar solo, caminos que no veías porque estabas demasiado enfocado en uno solo. El control reduce tu campo de visión, la confianza lo expande. No todo lo que se sale de tus manos es una amenaza. A veces es una bendición, a veces el desvío que no querías es la ruta que necesitabas. A veces la demora que te desespera es el tiempo que te prepara. Pero para verlo, tienes que soltar la pelea interna con lo que no puedes cambiar. Este acto de soltar
es un entrenamiento constante. Habrá días en los que recaigas en el control, porque tu mente quiere certezas. No te castigues. Simplemente vuelve a elegir. Recuérdate que tu valor no está en lo que controlas, sino en cómo vives incluso cuando no tienes el control. Según el estoicismo, la libertad real surge cuando dejas de gastar energía en lo que no depende de ti y la concentras en tu propio juicio, decisiones y virtudes. El sabio no se aferra al timón de un barco que no dirige el viento, ajusta sus velas y confía en que puede navegar cualquier corriente. Vivir así no significa que todo será fácil. Significa que dejarás de luchar contra el mar y empezarás a moverte con él. Y ahí, en ese fluir, es donde descubres que el control que buscabas fuera siempre estuvo dentro, en tu capacidad de mantener la calma, adaptarte y avanzar, pase lo que pase. Porque cuando sueltas la ilusión de control, no pierdes seguridad, ganas libertad. Enseñanza 2. Luchar contra el flujo de la vida es construir tu propio sufrimiento. Resistir el flujo natural genera sufrimiento. Muchas veces no es la situación la que más te duele, sino la pelea constante que tienes con ella. Quieres que las cosas sean distintas, que las personas actúen como esperas, que la vida se mueva al ritmo que tú crees correcto. Y cada vez que la realidad no obedece a ese guión, te frustras, te tensas, te desgastas. Es esa fricción interna, ese esto no debería ser así, la que se convierte en una fuente inagotable de dolor. La vida, como un río, sigue su curso con o sin tu permiso. Puedes dejarte llevar por la corriente y adaptarte, o puedes intentar nadar contra ella hasta agotar tus fuerzas. La segunda opción no cambia el rumbo del agua, solo te deja sin aliento. Resistir lo inevitable es como chocar una y otra vez contra la misma pared. La pared no se moverá, pero tú sí terminarás roto. Aceptar no es rendirse ni conformarse, es reconocer que lo que está ocurriendo ya está aquí, y que tu poder está en cómo decides enfrentarlo. La aceptación abre un espacio de calma, donde puedes pensar con claridad y actuar con inteligencia, en vez de reaccionar desde la rabia o la desesperación. Empieza a notar cuándo estás resistiendo. Tal vez te quedas repitiendo en tu cabeza que algo no es justo o que no debería haber pasado así. Tal vez gastas horas imaginando cómo habría sido todo si las cosas hubieran salido como querías. Todo ese tiempo y energía se pierden, porque la realidad no se reescribe con pensamientos. En cambio, cuando practicas aceptar los hechos como son, tu mente deja de gastar energía en lo que no puede cambiar y empieza a enfocarse en lo que sí puede. Es como soltar una cuerda que llevabas tirando durante años. De pronto, la tensión desaparece y sientes alivio, aunque la situación externa no haya cambiado todavía. No significa que no busques mejorar las cosas, sino que lo haces desde un estado interno más equilibrado. Aceptas primero, actúas después. Porque si actúas desde la resistencia, tus movimientos estarán cargados de ira, miedo o ansiedad, y eso rara vez produce buenos resultados. Un ejemplo claro es cuando pierdes algo o alguien. Resistir se ve así: esto no puede estar pasando, no es justo, no voy a aceptarlo. Esa lucha interna prolonga el sufrimiento, porque cada vez que repites ese diálogo, vuelves a abrir la herida. La aceptación, en cambio, suena así: esto está pasando, no me gusta, pero es lo que es. ¿Qué puedo hacer ahora para seguir adelante? Ese cambio no borra el dolor, pero lo vuelve manejable. Otra forma de resistencia es querer controlar lo que no está en tus manos. El clima, las opiniones ajenas, las decisiones de otros, el pasado. Intentarlo es como pretender mover el mar con las manos, imposible y agotador. Cuando dejas de hacerlo, tu energía se libera para lo que sí está bajo tu control. Y ahí es donde realmente puedes marcar la diferencia. La aceptación requiere práctica diaria. Puedes empezar con cosas pequeñas. Si llueve cuando querías sol, en lugar de quejarte,
Busca algo bueno que puedas hacer con ese cambio. Si alguien actúa de forma que no te agrada, en lugar de insistir en que debería comportarse distinto, reconoce que esa es su elección y decide cómo responder tú. Según el estoicismo, no son los hechos los que nos alteran, sino el juicio que hacemos sobre ellos. Si puedes cambiar tu juicio, puedes cambiar tu experiencia interna, incluso cuando lo externo no cambie. Vivir así te da una libertad enorme. Ya no eres rehén de las circunstancias, porque tu paz no depende de que todo salga como quieres. Aprendes a moverte con la corriente en lugar de luchar contra ella, y esa fluidez se traduce en menos estrés, más energía y decisiones más sabias. Resistir lo que éste encadena, aceptar lo que éste libera. Y esa libertad no significa que todo sea perfecto, significa que tú eres capaz de estar en paz incluso cuando las cosas no lo son. Ahí, en ese punto, descubres que el verdadero poder no está en controlar la vida, sino en dejar de resistirla. Enseñanza 3. Controlar no es demostrar fuerza, es dejar que el miedo dirija tus movimientos. Control no es fuerza, es miedo disfrazado. Crees que planificar cada detalle, vigilar cada paso y anticipar cada problema te hará sentir seguro, pero en realidad te estás encerrando en una jaula invisible. No es fortaleza, es desconfianza hacia la vida y hacia ti mismo. Quieres evitar la incertidumbre, pero esa lucha constante contra lo que no puedes predecir te está agotando y, peor aún, te está robando la espontaneidad que hace que la vida valga la pena. El control excesivo es como apretar con fuerza un puñado de arena. Cuanto más lo haces, más rápido se escurre entre tus dedos. Y no solo pierdes la arena, pierdes también la sensación de ligereza y apertura que surge cuando las manos están abiertas para recibir. El miedo disfrazado de control te hace creer que estás protegiendo algo valioso, pero muchas veces lo que proteges ya no te sirve, y lo único que haces es bloquear lo que sí podría nutrirte. Ese micromanagement emocional y mental se filtra en todo, en tus relaciones, cuando quieres que la otra persona actúe de cierta manera para sentirte tranquilo, en tu trabajo, cuando no puedes delegar porque crees que nadie hará las cosas como tú, en tu vida diaria, cuando cada imprevisto se convierte en una crisis, porque rompe tu guión. Lo que no ves es que ese guión te mantiene pequeño y que el verdadero crecimiento está en abrirte a lo inesperado. El control es hijo del miedo, y el miedo, cuando no se cuestiona, se convierte en el dictador silencioso que decide por ti. Pero la verdadera paz no está en eliminar toda incertidumbre, sino en confiar en que puedes manejarla. No es tengo que saber qué pasará, es sé que podré adaptarme a lo que pase. Esa es la base de una vida más amplia y auténtica. Empieza a entrenarte en soltar. Toma una situación incierta y resiste la necesidad de sobreplanificarla. No llenes tu mente de qué pasará si. En su lugar, respira y repite: confío en que podré manejar lo que venga. Este acto simple es un recordatorio poderoso de que tu seguridad real no depende de controlar el mundo, sino de confiar en tu capacidad para responder a él. Prueba con pequeños experimentos, deja que alguien más decida el plan del día. Permite que una conversación fluya sin anticipar tus respuestas. Acepta un reto sin tener cada paso calculado. Observa cómo, lejos de desmoronarte, tu mente se expande y tu energía se libera. Lo que antes te parecía un riesgo, ahora se siente como una oportunidad. Cuando sueltas el control, también sueltas el peso de cargar con todo. Empiezas a delegar, a confiar en otros, a aceptar que no todo debe pasar por tus manos. Esto no te hace débil, te hace más inteligente en el uso de tu energía. Aprendes a reservar tu fuerza para lo que realmente importa y a dejar que la vida haga su parte. Además, descubres que lo que llega sin que lo controles muchas veces supera lo que habrías planeado.
La vida tiene una forma extraña de sorprenderte con soluciones y encuentros que jamás habrías diseñado tú mismo. Pero para recibirlos, primero tienes que abrir la mano. Según el estoicismo, no controlamos los eventos externos, solo nuestras percepciones y respuestas. Aferrarte a manipular todo lo externo es una guerra perdida de antemano. Soltar esa lucha es una victoria inmediata. El sabio no gasta su fuerza en cerrar cada puerta, sino en caminar firme con las que se abren. Vivir así no significa ser imprudente, sino ser libre. Significa dejar espacio para que la vida te sorprenda, para que tu creatividad florezca y para que la calma no dependa de que todo salga según el plan. Porque la verdadera fuerza no está en apretar más fuerte, sino en saber cuándo abrir la mano y confiar. Y cuando aprendes a hacerlo, te das cuenta de que lo que siempre buscaste no era control, era paz. Enseñanza 4. El rechazo puede ser una puerta cerrada o un escudo que te protege de algo peor. Rechazo no siempre es redirección, a veces es rescate. Lo que hoy sientes como una puerta cerrada, mañana puede revelarse como la salida de un incendio que aún no habías visto. No todas las personas que se van son una pérdida, algunas son una liberación disfrazada. El problema es que confundimos presencia con valor. Creemos que porque alguien lleva tiempo en nuestra vida, debe quedarse para siempre, aunque su presencia nos cueste la paz. Te aferras porque la costumbre es cómoda. El miedo a estar solo te hace pensar que cualquier compañía es mejor que el silencio. Y terminas aceptando actitudes, palabras y comportamientos que nunca debieron cruzar tus límites. La conveniencia también engaña. Quizá esa persona te aporta algo práctico, te acompaña en momentos clave o llena espacios vacíos. Pero si a cambio drena tu energía, mina tu autoestima o apaga tu luz, ese intercambio es una deuda que pagas con tu bienestar. Cuando alguien se aleja sin previo aviso, o cuando una relación se rompe sin tu consentimiento, es normal que busques explicaciones. La mente repasa cada detalle, intentando encontrar la razón, pero no siempre hay algo que arreglar. A veces, simplemente, su ciclo en tu vida terminó, y otras veces, aunque no lo veas en ese momento, su ausencia es la única manera de que vuelvas a respirar libremente. Aceptar esto requiere valentía, porque el apego es fuerte. No es solo la persona lo que pierdes, es también la rutina, las promesas, las proyecciones de futuro que tenías en tu cabeza. Y desprenderte de todo eso duele. Pero también es cierto que aferrarte prolonga el daño. El tiempo que dedicas a luchar contra lo inevitable es tiempo que podrías invertir en reconstruirte. Cuando eliges ver el rechazo como rescate, cambia tu perspectiva. Dejas de preguntar ¿por qué me pasa esto? Y comienzas a decir ¿qué me está protegiendo de vivir? Esa pregunta abre la puerta a comprender que no todo lo que quieres es bueno para ti y que a veces la vida te arranca de ciertos lugares para evitar que te pierdas más de ti mismo. En la práctica, esto significa dejar de insistir donde no hay reciprocidad. No rogar por explicaciones a quien ya decidió irse. No buscar señales de interés donde solo hay indiferencia. No seguir alimentando vínculos que, en el fondo, sabes que te están debilitando. El silencio de la otra persona también es una respuesta, y aunque duela, puede ser la más honesta. Cuando aprendes a soltar desde esta perspectiva, el alivio llega. Empiezas a ver que el hueco que dejó no es un vacío para lamentar, sino un espacio para algo nuevo y más sano. Tu energía vuelve a ti, tu mente se despeja y tus emociones encuentran estabilidad. Ya no te mueves desde la carencia, sino desde la elección. También empiezas a ser más selectivo con lo que permites. El rechazo que una vez dolió se convierte en el filtro que te recuerda que tu paz no está en juego. Reconoces las señales antes y pones límites más claros. La próxima vez que alguien muestre incoherencia o falta de respeto, sabrás que apartarte a tiempo es la forma más alta de autocuidado.
Según el estoicismo, no podemos controlar quién entra o sale de nuestra vida, pero sí el significado que le damos a esas salidas. El sabio no se aferra a lo que se va. Entiende que cada partida, voluntaria o no, libera espacio para lo que sí es congruente con su virtud y su paz interior. Vivir así no significa que dejes de sentir dolor cuando algo termina. Significa que entiendes que ese dolor no es señal de pérdida absoluta, sino de transformación. Que cada no que recibes puede ser, en realidad, un sí a algo mejor que todavía no ves. Y que aunque el rechazo cierre puertas, el rescate que trae consigo abre ventanas hacia una vida más ligera, más libre y más auténtica. Enseñanza 5. El casi es una celda invisible que alimenta tu esperanza mientras roba tu libertad. Casi es una cárcel disfrazada de esperanza. Te mantiene mirando una puerta que nunca se abre, convencido de que si esperas lo suficiente, si haces un esfuerzo más, si interpretas las señales a tu favor, en algún momento todo encajará. Pero el casi no es un inicio pausado ni una oportunidad en construcción. Es una ilusión que te roba el presente y retrasa tu sanación. Te aferras porque hubo instantes que parecieron reales, porque en algún momento sentiste que estabas a un paso de lograrlo, porque tu corazón no quiere aceptar que todo eso quedó en el aire. Y en vez de soltar, te quedas alimentando la fantasía, como si revivir mentalmente lo que pudo ser fuera a cambiar el hecho de que no fue. El peligro del casi es que te hace confundir potencial con realidad. Un vínculo que casi fue amor, una oportunidad que casi se concretó, un proyecto que casi salió adelante. El cerebro repite esas escenas como si fueran promesas incumplidas que todavía se pueden cobrar. Y mientras lo hace, no ves lo que tienes delante. Sigues atado a un guión que ya no se está escribiendo, bloqueando el espacio para lo que sí podría florecer. Cada día que inviertes en esa ilusión es un día que pospones tu crecimiento. El casi es cómodo porque no exige el duelo completo. No tienes que enfrentar de golpe la pérdida, porque siempre queda la excusa de quizá todavía pueda pasar. Pero esa comodidad es una trampa. Al no cerrar la puerta, tampoco puedes abrir otra. Soltarlo implica honestidad radical. Pregúntate, ¿esto existe de verdad o solo en mi cabeza? Y si la respuesta es que solo vive en tu imaginación, toma la decisión de dejarlo ir con la misma firmeza con la que lo has sostenido. No para olvidar de inmediato, sino para dejar de alimentar la ilusión que te mantiene atrapado. En la práctica, esto significa cortar los hábitos que reactivan el casi, dejar de revisar mensajes viejos, evitar lugares o rutinas que solo sirven para revivir recuerdos, dejar de buscar señales que reafirmen algo que ya terminó. Cada vez que tu mente quiera volver allí, redirígela a algo presente, algo que puedas tocar, construir o experimentar ahora. No se trata de negar que fue importante para ti, sino de aceptar que su papel en tu vida terminó sin llegar a completarse, y que está bien. No todo lo que empieza debe convertirse en una historia completa. A veces su función es mostrarte un deseo, una necesidad o una parte de ti que no habías visto. El resto del trabajo es tuyo, no de esa situación inacabada. Cuando logras salir de esa cárcel, recuperas energía. Empiezas a ver oportunidades reales que antes ignorabas por estar ocupado con lo que no fue. La claridad regresa y con ella la capacidad de construir algo que no dependa de un quizá perpetuo. Descubres que lo que parecía insustituible no era más que una proyección, y que la vida sigue teniendo caminos abiertos si te atreves a recorrerlos. El alivio llega poco a poco. Un día te das cuenta de que ya no piensas en eso al despertar, que puedes hablar del tema sin que te ahogue la voz, que la nostalgia ha perdido fuerza, y entonces entiendes que no perdiste nada real. Lo que soltaste fue una idea que nunca se materializó. Según el estoicismo,
No debemos atarnos a lo que no está en nuestro control, y lo que casi fue pertenece al terreno de lo que nunca existió de forma tangible. Invertir en ello es invertir en humo. La virtud está en reconocer el espejismo y elegir caminar hacia lo que es sólido y presente. Vivir así es un acto de liberación. Significa que eliges enfocar tu tiempo, tu amor y tu energía en lo que sí está alineado contigo. Significa que prefieres realidades imperfectas a fantasías perfectas que nunca suceden. Y significa que dejas de esperar que la vida te devuelva algo que nunca te perteneció, para empezar a construir lo que, esta vez sí, será tuyo. Enseñanza 6. A veces perderte por completo es la única forma de descubrir quién eres en realidad. Perderte a ti mismo es el inicio de encontrarte. Hay momentos en la vida en los que sientes que ya no eres tú, que todo lo que construiste, las decisiones que tomaste y la forma en que vives no te representan. Y en vez de escucharte, sigues interpretando un papel aprendido para encajar, para complacer, para no incomodar. Pero llega un punto en el que esa máscara se vuelve insoportable. Y es ahí donde empieza el verdadero viaje, el de desarmarte para volver a construirte desde cero. Al principio, perderte asusta. Te deja sin referencias, sin respuestas fáciles, sin las etiquetas que antes usabas para presentarte ante el mundo. Es como si te arrancaran el mapa y tuvieras que caminar a oscuras. Pero esa oscuridad no es castigo, es protección. Te aísla del ruido externo para que por fin escuches tu propia voz. La crisis de identidad es incómoda porque destruye la ilusión de certeza. Todo lo que dabas por hecho, quién eres, qué quieres, cómo se supone que debe ser tu vida, empieza a tambalearse. Y aunque tu instinto es aferrarte a lo conocido, ese derrumbe es una invitación a cuestionar si esas bases eran realmente tuyas o si solo las heredaste de tu entorno. Perderte significa dejar ir las creencias que te dijeron que eras demasiado o muy poco de algo. Significa soltar roles que asumiste para ser aceptado. El fuerte que nunca pide ayuda, el complaciente que siempre dice sí, el exitoso que oculta su cansancio. Significa permitir que se caigan las paredes que construiste para sobrevivir, aunque eso deje a la vista todo lo que habías escondido. En ese proceso, la soledad puede ser tu mayor aliada, no porque debas alejarte para siempre, sino porque necesitas un espacio donde no tengas que actuar para nadie, un lugar donde puedas equivocarte, probar, cambiar de opinión y explorar sin miedo a decepcionar. Ahí es donde empiezas a descubrir qué partes de ti son genuinas y cuáles eran solo un disfraz. Para aplicarlo, empieza observando tu vida con honestidad. Pregúntate, ¿qué actitudes mantengo solo por costumbre? ¿Qué relaciones sigo sosteniendo aunque me drenen? ¿En qué aspectos de mi vida estoy siguiendo un guión que no escribí yo? La respuesta a estas preguntas no siempre será cómoda, pero es el primer paso para liberarte. Cuando detectes algo que no se alinea con tu verdad, no intentes cambiarlo todo de golpe. Empieza con acciones pequeñas pero firmes. Decir no cuando antes habrías dicho sí. Dedicar tiempo a algo que te llena aunque no sea productivo. Expresar una opinión aunque no sea popular. Cada acto así es un ladrillo que retiras de esa construcción falsa para hacer espacio a tu auténtico yo. Con el tiempo, notarás que la incomodidad inicial se transforma en alivio, que ya no cargas con el peso de sostener una identidad que no es tuya, que tu energía vuelve, tu voz se fortalece y tus decisiones empiezan a reflejar quién eres realmente. Y aunque no todos lo entenderán, eso también es parte del proceso. Perder personas que solo conocían tu versión adaptada es necesario para rodearte de quienes valoren tu versión real. Según el estoicismo, no hay nada más poderoso que vivir de acuerdo con tu naturaleza. Intentar ser lo que otros esperan es vivir en conflicto constante,
Actuar según tu esencia es vivir en paz, incluso cuando enfrentas dificultades. Perderte a ti mismo, en este sentido, no es fracaso. Es una purificación que despoja de lo que sobra para que solo quede lo esencial. Vivir así es un acto de valentía. Significa aceptar que no todos los días tendrás respuestas, que a veces sentirás miedo y que redefinirte puede implicar romper con todo lo que conocías. Pero también significa que por primera vez caminarás ligero, con pasos que no buscan aprobación, sino propósito. Y cuando mires atrás, te darás cuenta de que no te perdiste, solo te quitaste todo lo que no eras para encontrarte de verdad. Enseñanza 7. Las mejores oportunidades llegan en su propio tiempo. Las mejores oportunidades llegan en su propio tiempo. Lo que de verdad cambia tu vida no suele aparecer cuando lo marcas en tu agenda, ni cuando crees que estás listo, sino cuando la vida decide que es el momento justo. Y ese momento rara vez coincide con tus planes. Hay oportunidades que, si hubieran llegado antes, las habrías desperdiciado, y si hubieran llegado más tarde, ya no habrías estado en condiciones de aprovecharlas. El problema es que vivimos obsesionados con el cuándo. Nos desespera no ver resultados inmediatos, no tener certezas, no controlar el ritmo. Creemos que todo debe encajar en un plazo que nosotros mismos hemos inventado. Y cuando eso no pasa, nos frustramos, dudamos de nosotros y hasta intentamos forzar las cosas. Pero lo que se fuerza, tarde o temprano se rompe. Piensa en los momentos que más te han transformado. ¿Realmente llegaron cuando tú los esperabas? Seguramente no. Tal vez esa oportunidad laboral apareció justo después de un rechazo que creíste injusto. Tal vez esa relación importante llegó cuando no estabas buscando a nadie. Tal vez una idea decisiva surgió en medio de un fracaso. El patrón es claro. Lo valioso no responde a tu impaciencia, responde a tu preparación. Y aquí está la clave: tu trabajo no es controlar el momento exacto en que las oportunidades aparecen, sino prepararte para recibirlas cuando lo hagan. Esto significa crecer, aprender, fortalecer tu carácter y mantenerte activo incluso cuando no ves resultados. Es como entrenar para una competencia cuya fecha no conoces, no sabes cuándo será, pero si te mantienes listo, podrás dar lo mejor de ti en cuanto empiece. Para aplicarlo, empieza por soltar tu calendario rígido. No significa que dejes de planificar, sino que entiendas que los plazos son guías, no mandatos. Si algo no sucede en el momento que marcaste, no lo veas como fracaso, sino como señal de que aún hay algo que pulir en ti o en el entorno. En lugar de obsesionarte con cuándo, enfócate en cómo me preparo hoy. Aprende nuevas habilidades, cuida tu salud, cultiva relaciones genuinas, invierte en tu crecimiento personal. Cada acción que tomas en este sentido es como poner ladrillos para el edificio que sostendrá esa oportunidad cuando llegue. También es importante aprender a reconocer cuando algo no es el momento, aunque lo desees con todas tus fuerzas. A veces, lo que parece un retraso es en realidad protección. Tal vez el proyecto que hoy te frustra no es viable aún, o la persona que quieres cerca todavía no está lista para sumarte. La paciencia en estos casos no es pasividad, sino estrategia. Cuando adoptas esta mentalidad, dejas de medir tu vida por fechas de entrega y empiezas a vivirla como un proceso en expansión. Descubres que incluso los periodos de espera tienen valor, porque te preparan de formas que solo entenderás después. La impaciencia se transforma en confianza, y la ansiedad en motivación para seguir construyendo. Esto también significa aprender a decir que no a las oportunidades que llegan antes de tiempo o que no encajan realmente contigo. No todo lo que brilla es oro, y no todo lo que llega pronto está alineado con tu propósito. Saber esperar lo correcto es una de las mayores demostraciones de fuerza y disciplina. Según el estoicismo, no controlamos el momento en que las cosas suceden, pero sí controlamos nuestra disposición a recibirlas.
El sabio no sufre por el tiempo que pasa sin resultados, porque entiende que el tiempo también trabaja a su favor. Confía en que lo que le corresponde llegará y mientras tanto se dedica a fortalecerse para que, cuando llegue, nada lo encuentre débil o distraído. Vivir así es liberador. Te quita la presión de estar constantemente midiendo tu progreso con un reloj que no es real y te permite disfrutar del camino mientras construyes tu futuro. Y lo mejor es que cuando las oportunidades aparezcan, sin previo aviso, como siempre, no tendrás que correr a prepararte, ya estarás listo para tomarlas con ambas manos y transformarlas en algo grande. Porque el verdadero éxito no está en forzar el momento, sino en estar preparado para él. Enseñanza 8. La confianza es más poderosa que el miedo. La confianza es más poderosa que el miedo. No se trata de ignorar los riesgos ni de vivir en una fantasía, sino de elegir desde qué energía te vas a mover. El miedo te contrae, te hace pensar en todo lo que puede salir mal, te encierra en un modo de defensa donde cada paso parece una amenaza. La confianza, en cambio, te abre, te conecta con un flujo más natural, con la capacidad de actuar sin perseguir, sin forzar, sin desgastarte intentando controlar todo. El miedo crea resistencia, te hace dudar de ti, de los demás y de la vida misma. Te mantiene en una alerta constante que roba tu creatividad, tu intuición y tu capacidad de disfrutar el camino. Y lo peor es que, al enfocarte tanto en evitar lo que temes, terminas atrayendo más de eso. Es como si tu energía se volviera un imán para todo aquello que quieres evitar. La confianza funciona al revés. No significa que dejes de actuar o que no te prepares, significa que una vez que has hecho lo que depende de ti, dejas espacio para que la vida haga su parte. Es confiar en que lo que es para ti llegará en el momento correcto, ni antes ni después. Es la certeza silenciosa de que incluso lo que no entiendes ahora tiene un propósito que se revelará a su tiempo. Moverte desde la confianza también cambia la forma en que enfrentas los obstáculos. Cuando actúas con miedo, cada dificultad parece una señal de que deberías rendirte. Cuando actúas con confianza, ves esos obstáculos como parte del proceso, como pruebas que te fortalecen y te preparan para recibir lo que viene. Para aplicarlo, empieza cambiando el diálogo interno. Cada vez que tu mente te lleve al "y si no funciona", respóndele con un "confío en que llegará lo que es para mí en el momento adecuado". Repite esto hasta que se convierta en tu reflejo natural. El lenguaje que usas contigo mismo es el terreno donde crece tu mentalidad, y la confianza se cultiva palabra a palabra. En tu día a día, practica la confianza tomando decisiones sin quedarte atrapado en el qué pasará si. Haz lo que puedas con lo que tienes y luego suelta el resultado. Observa cómo, cuando dejas de aferrarte a un solo desenlace, aparecen alternativas que antes ni habías considerado. Esto no significa que nunca sentirás miedo. El miedo es humano y en su justa medida, útil. La diferencia está en no dejar que sea el motor que te mueve. Puedes reconocerlo, escucharlo y aún así actuar desde un lugar más profundo, donde la confianza pesa más que la duda. El impacto de vivir así es enorme. Te vuelves más resiliente porque dejas de ver la incertidumbre como un enemigo y la aceptas como parte de la vida. Tu energía cambia y eso se nota. Las personas sienten más seguridad en ti. Las oportunidades fluyen con menos fricción y tu mente deja de sabotearte en cada paso. Según el estoicismo, no controlamos los eventos externos, pero sí nuestra interpretación de ellos. Confiar no es ser ingenuo, es decidir que tu respuesta será más fuerte que cualquier circunstancia. Es elegir ver la vida como algo que sucede a tu favor, no en tu contra. Cuando haces de la confianza tu base, ya no necesitas correr detrás de lo que deseas. Sigues trabajando por tus metas, pero sin esa ansiedad que las ahoga. Sigues enfrentando retos, pero sin la carga de creer que un tropiezo es el fin. Y lo más importante, sigues abierto a que la vida te sorprenda con caminos que jamás habrías planeado,
pero que encajan perfectamente contigo. Vivir desde el miedo es sobrevivir. Vivir desde la confianza es expandirse. Y cuando eliges esta última te das cuenta de que muchas de las cosas que querías no llegaron antes porque aún estabas encerrado en una energía que no las podía sostener. Al cambiar tu frecuencia, cambian tus resultados. Y entonces entiendes que la confianza no solo es más poderosa que el miedo, es la clave para vivir una vida en paz y en plenitud. Enseñanza 9. La obsesión por la certeza destruye la calma y abre la puerta al caos. La necesidad de certeza genera caos. Es una trampa sutil. Crees que al tener todas las respuestas hoy tendrás paz, pero en realidad lo que logras es apretar tanto la cuerda que terminas ahogando el flujo natural de la vida. La obsesión por conocer el resultado exacto, por controlar cada paso y cada persona, te convierte en prisionero de tu propia mente. Y lo más irónico es que cuanto más intentas asegurar el camino, más rígido te vuelves y menos capacidad tienes de adaptarte. La certeza absoluta no existe, y buscarla sin descanso solo te roba energía. Te obliga a vivir en constante análisis, a leer entre líneas, a crear escenarios ficticios para sentir que tienes control. Pero la vida no opera bajo tu calendario ni tu guión perfecto. Lo que realmente mueve las piezas importantes no siempre es visible, y muchas veces no se revela hasta que dejas de presionarlo. Cuando persigues la certeza, cierras tu mente a caminos inesperados que podrían beneficiarte mucho más que el plan que tenías en mente. Te pierdes oportunidades porque estás obsesionado con que las cosas ocurran de una forma específica. Te quedas ciego ante señales, personas o giros que no encajan en tu esquema, pero que podrían ser la llave de un cambio positivo. En cambio, cuando sustituyes la urgencia por curiosidad, todo cambia. Dejas de pedirle al futuro que se siente frente a ti y te dé explicaciones, y empiezas a permitir que las respuestas lleguen en su momento. La curiosidad abre puertas, la urgencia las cierra. La curiosidad te mantiene alerta, flexible, dispuesto a recibir. La urgencia te mantiene tenso, ansioso y cerrado. Practicarlo requiere valentía, porque significa vivir con la incomodidad de no saber y aún así seguir caminando. Es elegir moverte con apertura incluso cuando tu mente te grita que exijas certezas. Es reemplazar el necesito saber ahora por quiero descubrir qué hay más adelante. Y eso no es pasividad, es una estrategia poderosa para no bloquear lo que la vida intenta entregarte. Puedes empezar por pequeños actos. La próxima vez que sientas que necesitas una respuesta inmediata, detente, respira y repite: no necesito saberlo todo ahora para avanzar. Este simple cambio de lenguaje reduce la ansiedad y te recuerda que muchas de las mejores cosas que te han pasado llegaron cuando no las esperabas. También es clave confiar en tu capacidad de adaptación. Parte del miedo a la incertidumbre viene de no creer que podrás manejar lo que sea que aparezca. Cuando fortaleces tu confianza interna, la necesidad de certezas externas disminuye. Ya no buscas seguridad en los resultados, sino en ti mismo. Al abrirte a lo desconocido, descubres que no saber no es una amenaza, sino una invitación. Cada momento en que eliges la apertura sobre la rigidez, te das permiso para encontrar algo nuevo, algo que tu plan original nunca habría contemplado. Y aquí es donde el estoicismo ofrece una guía invaluable. No podemos controlar lo que no depende de nosotros, y buscar hacerlo es fuente de sufrimiento. La sabiduría está en centrar tu energía en lo que sí puedes manejar, tus pensamientos, tus acciones, tus decisiones, y soltar la obsesión por lo que está fuera de tu alcance. Con el tiempo, vivir así se convierte en un alivio. Ya no estás atrapado en el peso de predecir cada paso. Aprendes a fluir, a escuchar, a recibir, a dejar que el tiempo revele su orden natural. Y sobre todo, descubres que la vida es mucho más rica, más profunda y más generosa cuando dejas espacio para que te sorprenda. La certeza que buscabas no estaba en las respuestas inmediatas, sino en la tranquilidad de saber que,
Aunque no lo tengas todo claro, siempre encontrarás el camino, porque la verdad es esta. La necesidad de certeza no te protege, te encierra. La apertura no te deja a la deriva, te libera. Y cuando eliges esa libertad, el caos deja de ser una amenaza y se convierte en el terreno fértil donde crecen las mejores oportunidades de tu vida. Enseñanza 10. Practicar la observación sin apego. Practicar la observación sin apego es un arte que muy pocos dominan, pero que cambia radicalmente la manera en la que vives. La mayoría de las personas confunde ver con reaccionar. Creen que si un pensamiento llega, tienen que seguirlo, que si una emoción aparece, tienen que actuar sobre ella. Pero eso solo crea cadenas invisibles que te arrastran a lugares donde no quieres estar. La observación sin apego es como sentarte en la orilla de un río y ver pasar el agua sin necesidad de saltar dentro. Los pensamientos son como hojas flotando, las emociones como ramas que el agua arrastra. No necesitas agarrarlas, no necesitas empujarlas, no necesitas cambiar la corriente. Solo miras, y en ese mirar recuperas el control que creías perdido. Cuando logras observar sin intervenir, algo mágico sucede. Las emociones que antes parecían gigantes pierden su fuerza. La ira se disuelve más rápido, la tristeza se suaviza, la ansiedad se calma. No porque las reprimas, sino porque ya no las alimentas. El fuego no arde sin combustible, y tu atención es ese combustible. Esto no significa volverte frío o indiferente. Significa elegir conscientemente cuándo y cómo interactuar con tu mundo interno. Significa que ya no eres esclavo de impulsos, sino un testigo que decide con calma su próximo movimiento. Y eso te da una ventaja enorme frente a cualquier situación, porque las decisiones tomadas desde la calma casi siempre son más sabias que las tomadas desde la tormenta. Para empezar, basta con dedicar unos minutos al día a este ejercicio. Cierra los ojos, respira y observa. Deja que los pensamientos pasen como si fueran subtítulos de una película que no puedes pausar. No intentes analizarlos ni cambiarlos, solo míralos. Cuando aparezca una emoción, siente dónde se manifiesta en tu cuerpo y obsérvala sin etiquetarla. Puede que al principio tu mente quiera intervenir, pero poco a poco aprenderá que no tiene por qué hacerlo siempre. Con el tiempo, llevarás esta práctica a tu vida diaria. Alguien dirá algo que normalmente te haría reaccionar, y en vez de explotar, notarás la emoción subir y dejarás que baje sola. Verás cómo una preocupación aparece, y en lugar de quedarte atrapado dándole vueltas, la dejarás ir como un globo que se eleva. Esa es la fuerza de la observación sin apego, te da espacio para elegir. Este espacio es oro, porque ahí se define tu libertad emocional. Cada vez que reaccionas sin pensar, entregas ese oro. Cada vez que observas antes de actuar, lo multiplicas. Con práctica, este estado se vuelve tu modo natural de vivir. Ya no necesitas luchar contra tus emociones, simplemente no te dejas arrastrar por ellas. Y aquí el estoicismo es claro. No puedes controlar todo lo que llega a tu mente, pero sí puedes decidir qué hacer con ello. Los estoicos no buscaban eliminar emociones, sino dejar de ser sus prisioneros. La mente entrenada para observar sin apego es una mente que habita en su propio dominio, imperturbable ante lo externo. Lo más interesante es que esta práctica no te desconecta de la vida, sino que te conecta más profundamente. Ves las cosas como son, no como tus juicios o miedos las pintan. Escuchas mejor, respondes con más intención, actúas con más precisión. Incluso las relaciones cambian, porque dejas de proyectar tus reacciones sobre los demás y empiezas a interactuar con la realidad, no con tus interpretaciones. Y en medio de todo, descubres algo: no necesitas que todo cambie para sentirte en paz. La paz ya estaba ahí, oculta bajo capas de reactividad. Observar sin apego es simplemente quitar esas capas, una por una, hasta que lo que queda es una mente clara y un corazón tranquilo. Cuando llegas a ese punto, te das cuenta de que no todo merece tu reacción, no todo merece tu energía. Y lo que antes te atrapaba, ahora lo ves pasar con la serenidad
de quien sabe que su valor no depende de lo que piensa o siente en un momento. Porque la verdadera libertad no está en controlar cada emoción, sino en permitir que vengan y se vayan sin llevarte con ellas. Enseñanza 11. En la rendición nace tu versión más fuerte. Rendirse no es perder, es abrir la puerta para que algo más grande entre. La mayoría teme a la palabra rendición porque la asocia con debilidad, con derrota. Pero en realidad, rendirse a lo que ya no puede ser es un acto de fortaleza brutal. Es tener el valor de decir, no seguiré cargando lo que me rompe, aunque me cueste dejarlo. Cada vez que te aferras a algo que ya cumplió su ciclo, una relación que no nutre, un trabajo que no inspira, una creencia que te limita, estás ocupando espacio que la vida podría llenar con algo mejor. Y lo peor es que ni siquiera le das la oportunidad de mostrártelo, porque todo tu tiempo y energía están invertidos en sostener lo insostenible. Cuando eliges soltar, algo curioso ocurre. Primero sientes vacío, pero después ese vacío se convierte en paz. El ruido mental baja, la ansiedad disminuye, la respiración se vuelve más ligera. No es magia, es espacio, espacio para que lleguen nuevas ideas, nuevas personas, nuevas oportunidades. El problema es que nos enseñaron a forzar, a pensar que si algo no funciona, es porque no nos esforzamos lo suficiente. Pero no todo en la vida es cuestión de empujar. Hay cosas que se abren con presión, sí, pero hay otras que solo se abren cuando dejamos de apretar. Rendirse es reconocer la diferencia. En la práctica, rendirse no es quedarte de brazos cruzados, es redirigir tu energía, es dejar de invertir en lo que drena y empezar a invertir en lo que construye. Es tomar la fuerza que usabas para sostener algo roto y ponerla en ti, en tu crecimiento, en tus sueños. Por ejemplo, si sientes que una relación se convirtió en una batalla constante para ser visto, querido o valorado, pregúntate, ¿vale la pena luchar por esto o estoy luchando contra mí mismo? A veces, el verdadero acto de amor propio es decir, hasta aquí, y abrirte al silencio que viene después, porque en ese silencio se escucha tu voz interna. La rendición consciente también implica soltar ideas. Tal vez siempre creíste que tu vida debía verse de cierta manera a cierta edad. Tal vez te impusiste metas que hoy ya no resuenan contigo. Aferrarte a ese guión mental es como intentar encajar en un traje que te queda chico. Te limita, te incomoda, te impide moverte. Cuando sueltas, das permiso a la vida para que te sorprenda. Y aunque al principio no sepas qué vendrá, esa incertidumbre se convierte en libertad. Libertad para decir sí a lo que vibra contigo ahora, no con quien eras antes. El estoicismo lo deja claro, no puedes controlar lo que sucede, pero sí cómo respondes. Y la rendición, desde una mirada estoica, no es abandono, es elegir no gastar tu energía en lo que no depende de ti, es centrar tu foco en tu carácter, en tus acciones, en lo que realmente está bajo tu control, y permitir que lo demás tome su curso natural. Esto no significa no sentir dolor. Soltar puede doler muchísimo, pero hay dolores que son como la fiebre, señal de que tu cuerpo y tu vida están sanando. Y ese dolor, cuando viene de rendirte a lo que ya no es, siempre vale la pena. Con el tiempo, mirarás atrás y verás que lo que perdiste era exactamente lo que te impedía crecer. Que las puertas que se cerraron no eran castigos, eran liberaciones. Y te darás cuenta de que cada vez que soltaste, algo mejor llegó. No de inmediato, no bajo tu calendario, pero llegó. Rendirse también es un acto de fe. Fe en que la vida no se queda vacía, que siempre rellena lo que deja ir. Fe en que si algo sale, es porque hay algo más alineado entrando. Fe en que tú eres más fuerte que cualquier cambio. Y cuando entiendes esto, ya no ves la rendición como el final de algo, sino como el comienzo.
Porque en la rendición nace tu versión más fuerte, la que ya no necesita controlar todo para sentirse segura, la que confía en su capacidad de adaptarse, la que sabe que su valor no depende de lo que retiene, sino de lo que se atreve a dejar ir. Si has llegado hasta aquí, es porque tu compromiso contigo mismo es real. Así que ve a los comentarios y escribe nuevamente con fuerza: hoy suelto y confío, soy estoico. Ese es tu sello de decisión, tu recordatorio de que estás listo para dejar ir lo que pesa y abrazar lo que te impulsa. Felicítate, porque no todos llegan hasta el final, y tú sí lo hiciste. Autocelebra este paso porque vas por el camino correcto. Y si este mensaje resonó contigo, dale like, suscríbete y activa la campana para seguir recibiendo más contenido que te ayude a fortalecer tu mente y tu espíritu.